Hermanos y hermanas, que la paz del Señor esté con cada uno de ustedes en este día lunes 7 de marzo del 2022. El evangelio que vamos a meditar es el de Mateo. Estamos en el capítulo 25 del 31 al 46. En aquel tiempo Jesús dijo a sus discípulos: cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria, acompañado de todos sus ángeles, entonces se sentará en su trono de gloria. Serán congregadas delante de él todas las naciones, y él separará a los unos de los otros, como el pastor separa las ovejas de los cabritos. Pondrá las ovejas a su derecha y los cabritos a su izquierda. Entonces dirán el rey a los de su derecha: venid bendito de mi Padre, recibid la herencia del reino preparado para vosotros desde la creación del mundo, porque tuve hambre y me distes de comer, tuve sed y me distes de beber, era forastero y me acogistes, estaba desnudo y me vestistes, enfermo y me visitaste, en la cárcel y viniste a verme. Entonces los justos le responderán: Señor, cuando te vimos hambriento y te dimos de comer, o sediento y te dimos de beber? Cuando te vimos forastero y te acogimos, o desnudo y te vestimos? Cuando te vimos enfermo o en la cárcel y fuimos a verte? Y el rey les dirá: en verdad os digo que cuanto hiciste a uno de estos hermanos míos más pequeño, a mí me lo hicisteis. Entonces dirá también a los de su izquierda: apartaos de mí, malditos, al fuego eterno, preparado para el diablo y sus ángeles, porque tuve hambre y no me diste de comer, tuve sed y no me diste de beber, era forastero y no me acogiste, estaba desnudo y no me visitaste, enfermo y no me vestiste, enfermo y en la cárcel y no me visitaste. Entonces dirán también estos: Señor, cuando te vimos hambriento o sediento o forastero o desnudo o enfermo o en la cárcel y no te asistimos? Y él entonces le responderá: en verdad os digo que cuanto dejaste de hacer con uno de estos más pequeños, también conmigo dejaste de hacerlo. E irán estos a un castigo eterno y los justos a una vida eterna. Palabra del Señor. Gloria y honor a ti, Señor Jesús. Como dice el Papa, hermanos y hermanas, en el mensaje de la Cuaresma, que no nos cansemos de extirpar, dice el Papa al final del mensaje, el mal de nuestra vida. Que el ayuno, dice el Papa, corporal, que la Iglesia nos pide en Cuaresma, que fortalezca nuestro espíritu para luchar contra el pecado. Entonces, no nos cansemos de pedir perdón, hermanos y hermanas, en el sacramento de la penitencia y la reconciliación, sabiendo que Dios nunca se cansará de perdonarnos. No nos cansemos de luchar también contra nuestra propia concupiscencia. Como hemos dicho, se refiere a la inclinación que tenemos nosotros por naturaleza al mal, como les ponía el texto yo de Romanos 7:14. Es la consecuencia del pecado original. Entonces, esa fragilidad que nos impulsa hacia el egoísmo y a toda clase de mal, y que a lo largo de los siglos ha encontrado modo distinto, digamos, de hundir al hombre en el pecado. El Papa Francisco ha insistido a lo largo de todo su pontificado en la revolución
de la ternura. Seguramente su exhortación adherido del texto como el Evangelio de hoy, que nos invita a optar por una forma de vida centrada, digamos, en la bondad y en la misericordia, que contagia felicidad, digamos, y alivia, dice el Papa, el sufrimiento humano siempre con todos. Entonces, hermanos y hermanas, seguirá Jesús como, digamos, seguir a Jesús como discípulos y misioneros no es, digamos, ser adepto a una religión de ritos y dogmas, sino más bien es vivir en la dinámica del reino, cuyo centro es siempre el amor. Por eso dice el Evangelio: cuanto dejaste de hacer con uno de estos más pequeños, también conmigo lo dejaste de hacer. Entonces hoy se nos recuerda el juicio final, cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria, dice el Evangelio, acompañado de todos sus ángeles. Entonces el Evangelio de hoy nos remarca que dar de comer, de beber, vestir, resultan obras de amor para un cristiano cuando al hacerlas se sabe ver en ellas al mismo Cristo. Decía San Juan de la Cruz: a la tarde te examinarán en el amor. Aprende a amar a Dios como Dios quiere ser amado y deja tu propia condición. Entonces, no hacer una cosa que hay que hacer en servicio de los otros, hijos de Dios y hermanos nuestros, supone también, hermanos y hermanas, dejar a Dios. Por eso dice San Juan en la primera carta: ¿cómo puedes amar a Dios a quien no ves, si no amas a tu hermano a quien ves? Entonces, sin estos detalles de amor debido, pecados de omisión, cometemos también el pecado de omisión, como dice Santiago en el capítulo 4:17. Oigan bien, Santiago 4:17. Dice Santiago: en resumen, el que sabe dónde está el bien y no lo hace, está en pecado. Oiga bien, o sea, no hacer nada por la necesidad de los que sufren es pecado. Y a veces ese pecado no lo confesamos cuando vamos al sacramento de la penitencia. Nos olvidamos de este detalle, ¿no, hermanos? Por eso el Concilio Vaticano II, en la Gaudium et Spes, al explicar las exigencias de la caridad cristiana, que da sentido, digamos, a la llamada asistencia social, dice: en nuestra época, especialmente, urge la obligación de hacernos prójimo de cualquier hombre que sea y de servirlo con afecto, ya se trate de un anciano abandonado por otros o de un niño nacido de legítima unión que se ve expuesto a pagar sin razón el pecado que él no ha cometido. Y del hambriento también dice él aquí, que apela a nuestra conciencia, trayéndonos a la memoria las palabras del Señor: cuánto hiciste a uno de estos hermanos míos más pequeños, a mí me lo hiciste. O sea que Cristo está reflejado especialmente en aquel que sufre, en aquel que tiene necesidad de nosotros. Entonces recordemos que Cristo vive en los cristianos y nos dice: yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Mateo 28:20. Cuando San Pablo va camino a Damasco, se encuentra también con Cristo y Jesucristo le dice: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? ¿A quién perseguía Saulo? A los cristianos, a los que habían abrazado la fe cristiana, la fe en Jesucristo. Y Jesús le dice: ¿por qué me persigues? Porque perseguir a un seguidor de Cristo
es perseguir a Cristo, valga la redundancia. Eso es, así está definido. Sabemos que Jesucristo ha de venir al fin del mundo para juzgar, como decimos en el credo, a vivos y a muertos, y para dar a cada uno según sus obras, tanto a los, digamos, reprobados como a los elegidos, unos para condenación eterna y los otros para la vida eterna. Entonces, hermanos y hermanas, ahí está planteado también nuestro futuro en el Evangelio de hoy. Leámoslo despacito, meditándolo, y que nos vayamos también nosotros esa palabra interpelando nuestra vida, y nos vamos a dar cuenta que a lo mejor estamos cerca o estamos lejos de Dios. A veces creemos que por ir al culto, a la misa, nos vamos a salvar. No, no, no. Está bien, hay que ir. No digo que no, porque vamos a llenarnos. Vamos a celebrar lo que creemos. Cuando yo voy a la Eucaristía los 10 domingos, voy a celebrar mi fe en Jesucristo. ¿Qué es lo que celebramos en la Eucaristía dominical? La muerte y la resurrección de Cristo. Entonces, pero no nos podemos quedar ahí. Esa celebración me impulsa a la entrega por aquellos que no tienen quien por ellos. Entonces, nosotros también como cristianos estamos llamados tal vez no a actuar aisladamente, sino tener una pastoral social, digamos, bien organizada para poder también socorrer a los hermanos que sufren. Entonces, ahí estamos nosotros en ese camino, ¿verdad? Proyectándonos de una forma organizada para poder ayudar a nuestros hermanos que tienen o necesitan tanto de nosotros. Así que, mis hermanos, este evangelio de hoy nos debe de animar a nosotros a seguir adelante, luchando. Dice el Papa que no nos cansemos de hacer el bien. No nos cansemos. Como decimos, hay que hacer el bien a tiempo y a distiempo. Al final de nuestra vida, el último día de nuestra vida, se nos hará el examen y ahí recibiremos nuestra recompensa. Ahí recibiremos nuestro veredicto, para bien o para mal. Así que en esta Cuaresma estamos invitados a revisar nuestro caminar cristiano, si lo llevamos en sintonía con la voluntad de Dios, si lo llevamos en solidaridad con aquellos que sufren, estamos bien entonces. Pero si no lo llevamos, todavía es tiempo de rectificar el camino e impulsar nuevamente nuestro caminar y darle otra dirección, ¿verdad? Que vaya en beneficio del prójimo. Alabado y glorificado sea el nombre de Jesús, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén, amén y amén.